Episodio número 3163. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 1, Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. La verdad es que esta semana ha sido definitivamente un antes y un después, y hemos podido profundizar como nunca antes en todo esto que tiene que ver con el Éxodo, pero principalmente con el trasfondo y el nacimiento de Moisés, como bien se titula esta lección de esta semana. Recuerden que al final del programa, como siempre lo hacemos un breve resumen de todo lo que hemos visto durante la semana. Y también compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, así como el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros buenos alumnos, que no solamente captemos el mensaje, sino que también lo pongamos en práctica y lo compartamos con todo el que nos rodea. Que esto sea una bendición directa para nuestra familia y para todas las personas que podamos impactar. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 22, Moisés. Repetimos, el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, específicamente dentro del capítulo 22, Moisés, el cual provee vislumbres significativas acerca de la porción bíblica estudiada esta semana. El texto bíblico dice que literalmente las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Eso lo dice Éxodo capítulo 1 y el versículo 17. Éxodo capítulo 1 y el versículo 17. También, a propósito de la cita que mencionamos del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 22, aquí encontramos una interesante cita acerca de la fidelidad de estas dos mujeres y de la esperanza mesiánica. Repetimos, del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 22, Moisés. Noten lo que dice esta poderosa cita. Se ordenó a las mujeres, cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de ese plan. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador, y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba frustrar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios y no osaron ejecutar
tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y las hizo prosperar. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, o Patriarcas y Profetas también, dentro del capítulo 22, Moisés. La verdad es que aquí Dios, por medio de su profeta, Elena de White, comenta una de las realidades mesiánicas de estas mujeres, cómo fueron utilizadas por Dios de una manera sin igual, porque en vez de darle muerte, dejaron vivir a esos niños, y de ellos vino, obviamente, un libertador, vino el mismo Moisés. Y es así como Dios siempre vence al enemigo. No importa lo que el enemigo quiera hacer para destruir a su pueblo, Dios siempre gana esa batalla. Lo bueno de todo esto es que a pesar de los planes de Satanás, Dios intervino y usó a personas fieles para frustrar los propósitos del enemigo. Vivimos en un mundo que está bajo el dominio del adversario, a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo. Satanás usurpó esta posición a Adán, pero Jesucristo lo derrotó durante su vida y mediante su muerte en la cruz. Aunque Satanás sigue vivo y activo, como lo reveló en su intento de matar a esos niños, su propia destrucción es segura. La buena noticia es que las dificultades de la vida pueden ser superadas por la gracia de Dios. Y esa gracia es nuestra única esperanza. Escuché clarito que dijeron amén. Hubiese dicho Mar por esta tremenda verdad, que esa gracia es la que nos capacita para hacer la voluntad de Dios y para, aunque no lleguemos al sitial donde Dios desea, aunque fallemos, aunque nos caigamos, esa gracia nos levanta, esa gracia completa lo que haga falta. A continuación se hacen dos preguntas para luego pasar al breve repaso. Pregunta número 1. ¿Por qué permitió Dios que los hebreos vivieran en Egipto y fueran oprimidos? ¿Por qué tardó tanto en intervenir en favor de ellos? Compara la historia de esta semana con Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. ¿Qué factores considera Dios que nosotros tal vez pasamos por alto? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahí está lo que dice Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿por qué permitió Dios que los hebreos vivieran en Egipto y fueran oprimidos? ¿Por qué tardó tanto en intervenir en favor de ellos? ¿Qué factores considera Dios que nosotros tal vez pasamos por alto? Aquí escribí: en el libre albedrío y en medio del gran conflicto, hay muchas cosas que Dios permite y que luego sabe lo que mejor sabe hacer, a saber, bendecir, salvar y rescatar a su pueblo. Con eso en mente, hay que entender que así como el pecado, el cual Dios no mandó a que existiera, antes previó su existencia e hizo frente a lo que vendría, del mismo modo hizo con los israelitas, pues aunque permitió que fueran oprimidos, los sacó de Egipto con brazo fuerte y con gran riqueza para su gloria. Eso escribí yo
¿qué escribiste tú? Y es que definitivamente hay demasiado tela que cortar y tantas cosas que mencionar, pero nos referimos a esto como un ejemplo de lo que pudiera ser una buena respuesta. A continuación, entonces, la segunda pregunta. Reflexiona acerca de cómo pudo Dios utilizar el acto impulsivo de Moisés de matar al egipcio. Supongamos que no lo hubiera hecho. ¿Habría significado eso que los hebreos no habrían sido finalmente liberados de Egipto? Explica tus ideas al respecto. Sobre esta pregunta aquí escribí: es muy probable que Moisés hubiese llegado a ser el faraón en Egipto y que desde esa posición cambiara las leyes de opresión que tenía su pueblo. Así como Dios utilizó a la reina Esther desde su posición real y a Sansón en su posición degradada, no cabe dudas que Dios hace su obra a pesar de nuestros desaciertos y errores. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que hay tanto que mencionar y que decir que eso sería solamente una imaginación. Imagínense que Moisés no hubiese matado al egipcio. ¿Cuántas cosas no hubieran ocurrido? Pero definitivamente estamos ante un Dios que no importa la circunstancia, siempre gana la batalla. Ahora veamos entonces el breve repaso de lo que estuvimos viendo esta semana. Iniciamos en la parte introductoria y del sábado hablando acerca de este trimestre, el cual va a hablar precisamente de todo esto que tiene que ver con el éxodo, con la tierra prometida, cómo Dios libera a su pueblo y todas esas partes que vamos a estar viendo paso a paso. También en el pasado domingo 29 de junio estuvimos viendo el pueblo de Dios en Egipto. Aquí vimos una verdad crucial que se expresa en Éxodo capítulo 1 de los que llegaron originalmente a Egipto, que fueron apenas 70, y esos 70 se multiplicaron y llegaron a ser, sin contar las mujeres y los niños, claro está, incluyendo también la multitud mixta que salió de ahí, que no eran israelitas, como 600,000 hombres de a pie. O sea que llegaron a ser una gran nación. En la parte del lunes 30, el trasfondo histórico, estuvimos viendo cómo llegó un faraón que no conocía a José y tras ese comienzo difícil, aún así, Dios dio bendición, Dios multiplicó la descendencia de los israelitas y efectivamente vimos varios reyes o varios faraones que se mencionó, por ejemplo, Amosis I, también Amenhotep I, Tutmosis I, se mencionó también la hija de este Tutmosis I, el cual decretó la muerte de los hebreos recién nacidos. Esta hija se llamó Hatshepsut y fue la que adoptó a Moisés, así como también lo de el faraón Tutmosis III, que fue en el tiempo del Éxodo. Solamente, ¿verdad?, para tener una idea de algunas cosas que estuvimos viendo ese día. El pasado martes 1 de julio estuvimos viendo las parteras de las hebreas, cómo irónicamente se mencionan los nombres de ellas, pero no así el nombre del faraón. De modo que Dios reconoce a las parteras, pero no reconoce en ese sentido al faraón. Los nombres de estas parteras fueron Cifra y Fúa, y éstas desempeñaron un papel clave en el plan de Dios. También en la parte del miércoles 2 de julio estuvimos viendo ya oficialmente el nacimiento de Moisés y cómo la providencia y la protección de Dios estuvo desde ese inicio de la vida de Moisés, el cual fue
precisamente sacado del agua, rescatado por la princesa Hatshepsut, y de ahí entonces fue criado también por su propia madre, Jocabed, y luego obviamente educado en las cortes de Egipto. También vimos en la parte de el jueves 3 de julio un cambio de planes y cómo la muerte de este egipcio por parte de Moisés cambió todas las cosas, y Moisés tuvo que vivir 3 etapas de su vida: los primeros 40 años en Egipto, luego los segundos 40 años a partir del asesinato que Moisés le hizo al egipcio y tuvo que huir a Madián, y estuvo allí obviamente con Reuel o Jetro, que es el mismo nombre. Además, entonces, los últimos 40 años que tienen que ver entonces cuando él vuelve a Egipto, libera al pueblo de Dios y empieza su peregrinaje hasta la tierra prometida. Todo esto y más estuvimos viendo esta semana. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido de el trasfondo y el nacimiento de Moisés y cómo el pueblo fue oprimido, pero también cómo precisamente Dios fue proveyendo todas las cosas para que existiera esta liberación, cómo Dios tenía presente este hecho, y a pesar de los planes del enemigo de frustrar el plan de Dios para que los niños hebreos no nacieran, aún así las parteras temieron a Dios y Dios prosperó el estado de ellas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a siempre confiar en tus promesas, a que no importa que el enemigo quiera frustrar los planes que tú tienes para nosotros, ayúdanos, oh Dios, a seguirlo al pie de la letra, que aunque nos desviemos en algún ápice de tu plan maravilloso, que nuevamente tú nos encarriles en el camino correcto y que podamos ir contigo junto a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, en fin, todo el que nos rodea, a la Canaán celestial. Que de esa manera nada ni nadie nos aparte de ti y para siempre estemos contigo por la eternidad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la lección número 2, la zarza ardiente. Ahí estará nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico, Humberto Méndez, desarrollando esta segunda lección de este trimestre que apenas acaba de empezar, el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Esta semana estuvimos su servidor y el doctor y pastor Franklin Martí desarrollando la lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Recordamos siempre que ustedes pueden sintonizar no solamente este programa de estudio sistemático de la Biblia, sino otros programas que se producen de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden también conectar con el contenido que se sube cada viernes, especialmente un contenido nuevo de esperanzatv.net en esperanzatv.net, y así seguir expandiendo sus conocimientos en las diversas áreas de la vida espiritual y, ¿por qué no?, también
de un entretenimiento al más alto nivel. Recuerden el contacto de este programa y de este ministerio Audios de Bendición vía WhatsApp al 484-838-8989 más 1-484-838-8989 y también vía WhatsApp con su servidor al 484-599-2831. Una vez más, vía WhatsApp se pueden comunicar con su servidor al más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.